En esta mañana todavía vamos a hablar de un tema muy particular y es por qué el mundo desprecia a los cristianos. Y en su cabeza usted se está haciendo muchas preguntas. ¿Por qué el mundo aborrece, desprecia, odia a los cristianos? Cuando hablo de mundo, no hablo del prójimo, hablo del sistema que gobierna, el sistema que traza las pautas en este globo terráqueo que pisamos y caminamos. No hablo de las personas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia bien marcada entre el mundo y el cristiano. Entre ambos hay una rivalidad y hay conflictos. Y si no lo hay, tenemos que revisarnos, hermanos. Más adelante vamos a ver su origen y en qué consiste ese desprecio. La iglesia ha sido enviada, nosotros como creyentes, hemos sido enviados a este mundo para proclamar el amor de Dios a los perdidos. Por eso hoy podemos decir que somos cristianos, porque el amor de Dios nos alcanzó. Y Dios utilizó a un creyente, a un cristiano, para que pudiésemos escuchar ese mensaje de amor y de perdón. Y hoy somos hijos de Dios. Cuando el creyente hace el anuncio del evangelio, esto implica de que Dios está dispuesto a perdonar el pecado de la humanidad. Dios está dispuesto, amigo. El pastor decía ahorita que hay muchos amigos aquí. Y la Biblia dice que Dios enseña que Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados. Y no solamente eso, sino también a adoptar al hombre pecador como hijo de Dios. Eso que acabo de decirle contrasta con la respuesta que el mundo nos da y que recibimos de parte del mundo como ese desprecio que el mundo tiene hacia el cristiano. No es un mensaje de odio ni de discriminación. Usted lo va a ver más adelante. No se vaya con el amague. Vamos a ver el primer punto. El odio o desprecio del mundo. La Biblia nos enseña que el origen de ese desprecio lo introdujo Satanás en el huerto del Edén, convenciendo a Eva y a Adán de que la manera de vivir una vida plena era desobedeciendo lo que ya Dios había establecido. Y es ahí el origen del desprecio colocado en el corazón del hombre para que la luz de Dios no le resplandezca. El hombre en su estado de independencia, porque quería ser independiente. Si usted se pone a analizar, hermano, el ser humano quería que nadie lo gobernara y quería ser independiente. Recordemos que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos
dependientes de Dios. No nos gobernamos. Y gloria a Dios que somos dependientes de Dios. Y Satanás desde el principio colocó esa enemistad, ese desprecio del hombre, del mundo hacia el hombre. Porque si vemos en realidad, el objetivo de Satanás era poner a este mundo en enemistad con los hijos de Dios. Satanás en ese momento que sembró esa enemistad, este desprecio, se convirtió en el príncipe de este mundo. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 dice lo siguiente. El 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás fue etiquetado como el príncipe de ese mundo. También lo vemos en Juan 14:30 y en Juan 16:11. Considerando esa gran amenaza para la humanidad, en que Adán te convertiría o sería igual a Dios después de pecar, Adán se dio cuenta de su situación delante de Dios. Y al saber eso, ¿qué hizo Adán? Empezó a correr y a esconderse de Dios. Eso pasa con el ser humano en esos días. Dice una canción, un estribillo, huye el impío, y la Biblia lo dice también, sin que nadie lo persiga. El impío no quiere a Dios. El que no es cristiano no quiere a Dios. Es Dios en su amor que trae al creyente, y dije creyente, a los pies de Cristo. El hombre se esconde, después de Satanás poner eso en su corazón, se esconde en la ciencia y le hace ver al hombre de que fuera del mundo no hay un Dios. La ciencia lo dice, la filosofía, la religión, todas esas cosas, el hombre lo pone como una excusa para no buscar de Dios. Hay un claro ataque de este mundo con las enseñanzas de parte de Dios. No se crean, hermanos, que los gobiernos aman al cristiano. No, ellos aman, y lo vamos a ver más adelante, ellos están en lo suyo y aman lo suyo. Y no se sorprenda cuando un gobierno le defrauda, entre comillas. Siempre lo va a defraudar, porque los intereses de este mundo no tienen que ver nada con los intereses del reino celestial. El mundo lo que quiere es sacar a Dios de la cabeza del hombre y de sus corazones. Y cada paso que da es en detrimento del cristiano. Y gloria a Dios. Y te diría, ¿cómo así? Más adelante vamos a ver que cuando somos perseguidos es evidencia de que somos hijos de Dios. Si a usted no lo persiguen, póngase en la línea de los perseguidos. Más adelante lo vamos a ver, que Cristo dice, si conmigo lo hicieron, con ustedes también. El mundo desprecia a los cristianos. Lo vimos en el pasaje capítulo 15 de Juan.
Lo segundo que vamos a ver es que esa lucha de lealtades se da a diario. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 19. Dice Juan 15, 19 lo siguiente: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando yo digo que el mundo nos desprecia, es porque la Biblia así lo dice. Y a veces queremos romantizar el espacio donde vivimos, haciéndonos creer de que no hay una lucha entre el mundo y el cristiano. Y hermanos, sí lo hay. Y es diaria y constante. Si usted no la está viviendo, revise cuáles son sus prioridades. Porque más adelante veremos que si usted se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios está fuerte. Es imposible, hermanos, que una persona esté bien en ambos bandos. Si podemos llamarles bando. No hay forma de que estemos bien con el mundo y bien con Dios. No hay forma de estar en armonía con el mundo y estar en armonía con Dios. No existe la mínima evidencia de estar en comunión con Dios y en comunión con el mundo. No es posible, hermano. El agua y el aceite, por más que usted lo bata, no se juntan. El creyente no puede estar bien en ambos lados. ¿Por qué? Cristo mismo lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y me trae a la memoria lo que vivimos a diario en las redes sociales, lo que viven ahí revisando. Como creyentes proclaman que son hijos de Dios, que son cristianos, y dicen vivir su vida como les da el deseo. Y no es así. Si tú quieres amar las cosas que están en el mundo, vaya con el enemigo. Porque si quiere agradar a Dios con su vida, lamentablemente no podemos amar las cosas de este mundo, aunque vivamos en él. No solamente Primera de Juan, sino también Santiago, capítulo 4, versículo 4, un versículo conocido, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros somos amigos del mundo y vivimos de brazos y de manos con el mundo, usted debe de revisar sus prioridades. Usted debe de revisar, hermanos, si usted es de Dios o es del otro. Porque la Biblia no deja brecha en una dualidad de vida. O usted o es del mundo o es de Dios. Y esa batalla se da. Y nuestro compromiso como hijos de Dios, que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, es con Dios. Nuestro compromiso es con Dios.
Porque ya Cristo dijo en Juan 15 que nos sacó del mundo, nos eligió del mundo. Y si nos sacó del mundo, no podemos seguir viviendo y andando como el mundo marca el paso, sino como la Biblia nos dice que debemos vivir. Fijémonos en la afirmación que Cristo hace en Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué quiere decir eso? Que es evidente que el creyente que ama las cosas del mundo debe de entender de que no es su forma de vivir. El mundo no ve al creyente como parte de él. ¿Por qué? Porque Cristo nos eligió. Y si Cristo nos eligió, ya no somos parte del mundo. Y el mundo, por eso que hay una rivalidad, no nos computa, no estamos en la lista de la gente que son del mundo. Y cuando queremos vivir las cosas del mundo, parecemos unos payasos en el mundo. Usted no se ha fijado, hay gente creyente que están queriendo hacer cosas que hacen en el mundo y lo que quedan en ridículo. Porque ese no es su mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Y hay creyentes que con esa nueva línea que hay, quiere vivir agradando a Dios y ser simpático con el mundo. Y cuando tú eres simpático con el mundo, usted lo que pasa a ser ridículo. Porque no es su forma. No es la manera de usted agradar a Dios. O usted es del mundo o es de los que Cristo salvó. El mundo ama lo suyo. El mundo no ataca a lo suyo. Por eso le digo, hermano, si el mundo no le ataca, tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque a lo suyo él no lo ataca. Él ataca a los que no son suyos, los cristianos, los que seguimos a Cristo, los que un día vamos a ser levantados de ese mundo en gloria por Cristo. El mundo aprecia a aquellos que usan su mismo lenguaje, promueven sus mismos valores. Por eso que hay un conflicto marcado entre la lealtad que el cristiano y su compromiso con Dios y lo que el mundo quiere que el creyente haga. Y no podemos sucumbir al llamado de este mundo que nos presiona para que no agrademos a Dios con nuestras acciones. Por eso el mundo no quiere saber de nosotros. Es así la palabra, hermano. Usted puede pintarlo como usted quiera. El mundo no quiere saber del cristiano. Porque la vida que vivimos, santa y piadosa, les hace ver a ellos los pecadores que son. Y el mundo entiende de que como no ha hecho nada, no es pecador. Y la Biblia dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, así pasó el pecado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que Cristo ya nos perdonó. Y como el cristiano obedece a los mandatos de Dios, a su palabra, el mundo no quiere ver eso. Un ejemplo de eso es la gente cuando
alguien tiene algo y alguien le favorece con algo y no me favorece a mí. Y yo digo, pero tú le diste una Biblia a Darío, ¿por qué no me la diste a mí? Porque el mundo no quiere verse en el espejo del creyente. Y si no quiere verse ahí, es porque la vida del creyente refleja la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es santa delante de Dios. Los discípulos de Cristo, si fueran aliados de ese mundo, el mundo los abrazara. Un pequeño ejemplo sencillo. ¿Cuántos discípulos andaban con Cristo? Los apóstoles. 12. 12. ¿No eran 12? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué a la hora de entregar a Cristo, los que querían echarle mano a Cristo se hicieron panita full de Judas? Porque sus intereses eran comunes. Él quería el dinero y ellos querían a Cristo y se aliaron. Después él vio de que no era agradable. Y ustedes conocen la historia de Judas. Más adelante vamos a ver de que el mundo, aunque no tienen los mismos intereses, se alinean en contra de los creyentes. Se alinean. Aunque no siempre lo manifiesta el mundo, ese desprecio de manera abierta, el mundo se siente incómodo con la presencia del cristiano. ¿No le ha pasado? Y yo sé que pasará el día 2 cuando vayamos a Angelina. La gente no le gusta que tú le evangelices. Prefieren otras sectas que no le van a hablar de Cristo. Pero usted que le va a hablar de Cristo, que le va a hacer entender lo grave de su vida pecaminosa, ellos no lo van a abrir las puertas, se las van a cerrar. Sobre todo esto, un cristiano que comparte el evangelio de Cristo con su vida y con sus palabras, eso no le hace alegría al inconverso. No le gusta que Dios le considere pecador. Hay gente que dice, yo no he hecho nada, ¿y por qué yo soy pecador? Cuestionando la palabra de Dios, que dice que todos somos pecadores. Tampoco a ellos les gusta que el creyente viva una vida apartada del pecado. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en su libertinaje de vida. Y entre esos hay creyentes que aún conociendo a Cristo, viven en un libertinaje cristiano. Y no agradan a Dios con eso. Esto coloca al cristiano en una situación de mucha presión. Porque tenemos familias. Y no es que el ser humano es nuestro enemigo, jamás. Son seres humanos que Dios creó y que necesitan de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es la que le llevamos al momento de predicarle el evangelio de Dios. El hombre no es nuestro enemigo, es el mundo. Uno de los 3 enemigos del creyente, el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que el ser humano sea salvo por Cristo. No quiere. A Satanás no le agrada que el ser humano conozca a Cristo, porque ya él está perdido y condenado. Y el ser humano todavía, si está en vida, tiene oportunidad en Cristo. Esta persecución del mundo es evidencia de que somos auténticos hijos de Dios. Pero cuando el mundo y el amor del mundo nos arropa a los creyentes, podríamos interpretar que es una muestra de
infidelidad del creyente a Cristo. Créalo, hermano, que es así. Cuando el mundo nos aplaude lo que hacemos, tenemos que visualizar bien eso. Porque cuando hablamos del Evangelio de Cristo, a las personas que no tienen a Cristo, esa noticia, aunque es buena, para muchos no le agrada. Tres, el mundo ama y está en lo suyo. El conflicto anterior que le planteamos de lealtad, porque usted o es leal a Cristo o es leal al mundo, una de dos. Dice la Biblia que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y la amarga. No hay forma. Aunque aquí sale a veces agua sucia y después se limpia, pero juntas no pueden salir. ¿Usted es leal a Dios o es leal al mundo? Sencillo. ¿Por qué? Podemos razonar rápidamente lo que Cristo nos deja aquí, en este pasaje de Juan. Mucha gente dice, ya yo sé que el mundo me aborrece y me odia. Al fin y al cabo, dejemos eso así. No, hermanos. El mundo ama a los suyos. Y los suyos son aquellos que no han conocido a Cristo. Y si el mundo le ama a usted y usted abraza al mundo, es un buen momento para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ciertamente, en la canción, una de las canciones que cantamos habla de ser libre y somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No es que el creyente está esclavizado o encajonado en vivir una vida de prohibiciones. No, es que hay cosas que como creyente no me convienen. Y como no me conviene, no las hago y punto. Debemos pensar bien esto que Cristo en Juan nos hace ver, de que si el mundo ama lo suyo y nos sentimos cómodos con ese romance, entonces nuestras convicciones tenemos que actualizarlas. Y como dicen los maestros, tenemos que desaprender para aprender. Y si usted no ha conocido a Cristo, aprenda. Cristo en esto no quiere decir que las naciones como tal nos odian. No quiere decir que esos países que por allá se viven matando, aunque tengan diferencia entre sí, no se alineen en contra de los mandatos de Dios. Aunque usted no quiera pensarlo así, estamos en una guerra, hermanos. Espiritualmente hablando. No es que usted va a salir por ahí a pelear con todo el inconverso, no. Usted debe de predicar el evangelio. Ahora, espiritualmente hay una lucha. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y por ahí para abajo. Es una lucha, hermano. Cristo nos recuerda de que es triste ver cómo el mundo se alinea en contra de los cristianos. Y muchas veces los cristianos no nos podemos juntar con el fin único de llevar el evangelio y de ganar almas para Cristo. Resulta a veces difícil juntarse a dos iglesias,
por asuntos de liturgia, de doctrina, de lo que sea. Pero el mundo deja sus intereses y se juntan. ¿Por qué? Vamos allá a Lucas capítulo 23, versículo 2. Dos gente que no eran amigos y en un momento indicado dijeron, vamos a dejar esto y vamos a juntarnos. Lucas 23, 12 dice, y se hicieron amigos. ¿Quién? Pilato, el gobierno político, y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Cuando llevaron a Cristo delante de Herodes, esa gente eran enemigos, Pilato y Herodes. ¿Y qué los unió? El matar a Cristo. No solamente ahí, los judíos también se juntaron para atentar contra Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 27. Eso no es un invento, es que el mundo se alinea para no buscar de Dios. 4:27 dice, estoy en el 3, ahora en el 4. 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. ¿Con quién? Con los gentiles y el pueblo de Israel. Se tuvieron que juntar todo con Cristo, contra Cristo. Fíjense cómo el mundo se junta para conspirar contra nuestro Salvador. Por eso Cristo en Juan capítulo 15, versículo 19 dice que el mundo aborrece al cristiano. Repito, cuando digo el mundo, no estoy hablando de el prójimo como tal. Es este sistema que impulsa y que pone enemistad contra el creyente. No solamente Pilato, Herodes, los gentiles y los judíos, sino también gente que antes ni se podían beber un café juntos. Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos 3, 6. Miren cómo se juntan todos. Dice, y salidos los ¿quién? Los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Esa gente no puede sentarse juntos. Y fíjense cómo ellos pusieron sus intereses a un lado, se unieron contra Cristo y la historia usted la conoce. También en Marcos 12:13 vemos otro ejemplo de eso. Por tanto, el favor del mundo depende de la aceptación de sus valores. El mundo nos va a aceptar a nosotros como cristianos cuando nosotros nos alineemos con sus valores, y eso nunca debe pasar. Si el mundo nos acepta como hijos de Dios, es porque estamos alineándonos con sus valores. No quiere decir eso que tenemos que vivir una enemistad y que nuestro deseo es vivir incómodo con este mundo. Lo que tenemos que tener bien claro es que hay una enemistad marcada, espiritualmente hablando, con ese mundo en el cual vivimos. Exige el mundo que sus individuos se integren a su sistema de valores y de costumbres, acomodándose a sus principios y aceptando su modo de actuar perverso. Por eso no nos debe sorprender de que
cosas que antes veíamos horripilantes, aberrantes, gentes de ese mundo estudiadas y de por demás, digan, pero eso no es nada, esa es su vida. Y aceptando cosas que sabemos que va contra los principios bíblicos. Y no tengo que mencionar ejemplos porque ustedes lo conocen. Este mundo, este sistema de cosas, nos quiere imponer sus principios que son diametralmente opuestos a los principios dichos por Dios. No podemos, hermanos, alinearnos con ese mundo. Porque si lo hacemos, nos constituimos enemigos de Dios. Tiene una palabrita muy bonita que suena, pero no es bonita. Nosotros al momento de renegar de este mundo, nos convertimos en tránsfugas de ese mundo, desertores. Porque antes nosotros corríamos en ese mundo duro. Usted diría, no, pero yo no era de nada en el mundo. Usted sí era de algo, porque usted estaba sin Dios y sin esperanza. Y cuando estábamos en el mundo, las cosas del mundo hacíamos y nos complacíamos y los practicábamos y nos deleitábamos. Pero ahora somos desertores de ese mundo. Así como en la policía, en los cuerpos militares, que gente se va de ese cuerpo, de ese grupo de gente. Nosotros también un día desertamos de este mundo que quiere que el ser humano se vaya al infierno. Porque ese es el objetivo de este mundo. Que el ser humano se vaya al infierno. Y nosotros decimos que Cristo quiere salvar a este mundo de ir al infierno. El asunto que hemos hablado en esta mañana es más complejo que lo que usted se imagina. Porque nosotros que formamos parte de la línea de ese mundo, ahora pasamos a ser desertores de ese mundo. Gloria a Dios, hermano. Porque ya no corremos en línea recta con los apetitos de ese mundo. Que podemos pecar. Recuérdense que nosotros somos imperfectos. Lo que nosotros no hacemos es practicar el pecado. Ahora, como el mundo ya no nos controla porque no somos de este mundo y somos unos desertores de este mundo, Cristo, para que eso se diera, tuvo que elegirnos. Versículo 19, parte B. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Hermano, crea lo que es así. El mundo no quiere saber de nosotros, los cristianos. Porque hacemos lo que a Dios le agrada. Y eso nos debe motivar a que cuando recibamos un desprecio al momento de llevar el evangelio, no nos sintamos mal, porque ellos están en lo suyo y nosotros en lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Hacerle ver que la gracia de Dios les quiere alcanzar. No se trata de pelear con el mundo. Se trata de estar claro de que en este mundo vamos a tener, como más adelante vamos a ver, aflicciones. Pero que Cristo, al vencer este mundo, nos garantizó la paz eterna que un día vamos a disfrutar en la eternidad. Antes teníamos las mismas ambiciones, actitudes, valores, forma de hablar, las mismas metas de este mundo, pero ahora hemos cambiado de dirección
y hemos abandonado todo lo que el mundo nos tenía ahí plantado para vivir para Dios. Si estamos viviendo para Dios, ese es otro punto, hermano. Porque el objetivo de nuestro transitar aquí es vivir para agradar a Dios. Si no lo está haciendo así, entonces hay problema. Tu lealtad está en otro lado. Ahora, si nuestra lealtad está en Cristo, tenemos que vivir para Cristo. En cuanto a la cuestión de ser elegidos por el mundo, debemos entender lo siguiente, que el Señor había dicho antes en Juan capítulo 15, versículo 16, lo siguiente. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo vimos la semana pasada, hablando de los pámpanos. Esto implica que nosotros fuimos sacados de ese mundo con el único fin de adorar a Dios. Y por último, Cristo nunca nos deja a que tomemos la decisión que nosotros nos gusta, sino que nos deja modelo. Cristo es nuestro modelo. Cristo nos dejó su modelo, el modelo que debemos seguir para que no nos sorprenda en el momento que el mundo nos golpee, saber de que no somos bienvenidos en ese mundo. No bienvenido Calcaño ni Javier. No somos bienvenidos aquí. Porque somos peregrinos y extranjeros en esa tierra. Juan capítulo 15, versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ojo hermanos, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué ejemplo nos ha dejado Cristo? Si a mí me persiguieron, no se sienta cómodo, que detrás de usted también van. Un cristiano no puede esperar ser tratado diferente a como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Si a Cristo le persiguieron, quizás no nos den latigazos, ni nos pongan en la cruz, ni una corona de espinas. Pero si a Él lo persiguieron, nosotros también. Quizás no lo vemos tan crudamente todavía en República Dominicana, pero hay países que a los convertidos lo persiguen feo. Que usted no puede sacar una Biblia, que usted no puede predicar el Evangelio, pero otros sí lo hacen con otras religiones, pero el cristiano no. Ya hemos encontrado ejemplos de esto en la Biblia, en los Evangelios. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 34. La sanación del ciego. ¿Qué le pasó a ese señor que Cristo sanó? Juan capítulo 9, versículo 34. Respondieron y dijeron, tú naciste del pecado y nos enseñas a nosotros. Voy a leerlo aquí. Dice Juan capítulo 9, versículo 34. Respondió y le dijo, tú naciste del pecado, en el pecado, y nos enseñaste a nosotros, y le expulsaron.
Esa es la parte que quiero que se quede. Eso fue que a él lo interrogan, lo cuestionan, porque Cristo le sana. Y como no tenían ellos asunto ahí, y él empezó a decir, yo antes era ciego, ahora veo, a modo de evangelismo, y lo expulsaron de su grupo. Eso se llama persecución. Pero no nos quedamos en el ciego. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 47 al 50. Juan 47 al 50. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron, el concilio, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y le dejamos así. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les digo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Se reunieron, ¿ustedes saben para qué, hermano? Para quitarle la vida a nuestro Salvador Jesucristo. Eso es persecución. Porque Cristo estaba llenando toda esa zona del Evangelio de Dios. Y la gente le estaba creyendo. Porque la gente necesitaba de Dios. No solamente eso, sino también cuando murió Lázaro. Capítulo 12, versículos 10 y 11. Juan 12, 10 y 11 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Cuando predicamos el evangelio, el enemigo no está contento. Por eso le digo, el sábado 2, cuando vayamos allá a Angelina, si aparece alguien que no quiere que le prediquemos el evangelio, oremos por ello y punto. Tampoco es obligado. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es de Jehová. Nosotros no estamos para convertir a la gente a palo, no. Si tú crees, bien puedes, ya. El evangélico va a sufrir persecución, hermano. No se sienta cómodo. La lealtad al Cristo tiene un alto precio y Él nunca nos ocultó eso. Cristo no nos dejó en ese mundo solos. La Biblia dice en Juan, y lo vimos en predicaciones pasadas, que Él iba a enviar otro consolador para que esté con nosotros. O sea que no estamos solos. Nosotros no estamos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Es que vamos a sufrir por la causa de Cristo. No estamos llamados a sufrir, no, es que vamos a sufrir. Es parte de la esencia del cristiano. El tener confrontación con el mundo. Dice Juan capítulo 5, versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Lo que hacemos es por Cristo. Y como sufriremos en esta tierra, es por Cristo. Que no se nos olvide, hermanos, que Cristo es la razón de ser de nuestra existencia. Por Él vivimos. Por Él somos salvos. Lo interesante de ser cristiano es que nuestro Señor siempre en su palabra
nos sigue hablando de este desprecio del mundo. Por causa de mi nombre van a seguirle, por predicar el evangelio, por vivir la vida que Dios quiere que vivamos en ese mundo. Hay gente que no se siente bien por cómo viven el evangélico. Por esta gente, con todos los problemas que tiene, y siempre está bien. Hay gente que le molesta que el cristiano, su dependencia es Cristo y no un político, no un hermano que está afuera, no un trabajo. Es Dios y dependemos de Él totalmente. Hay gente que no le gusta eso. Por eso es que Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 15 lo siguiente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y aquí hago un paréntesis. El hecho de que usted esté siendo golpeado en ese mundo por pecados que usted ya ha cometido, no venga a decir que es por causa de Cristo. No, es por su pecado, hermano. Póngase claro en eso. Si usted se puso de adúltero por ahí y le viene una enfermedad infectocontagiosa, no diga que usted está sufriendo por causa de Cristo, pues por su pecado. Una cosa es vivir para agradar a Dios y en ese vivir recibir persecución y desprecio por este mundo, que por el pecado que cometí, tener consecuencias. Eso no es persecución, eso se llama consecuencia de su pecado, hermano. Por eso Pedro dice aquí: yo quiero que ninguno de ustedes padezca ni por homicida. Los convertidos no matan gente. El convertido no roba, ni hace lo malo, ni se mete en lo ajeno. Y cuando usted le dan su palo por estar averiguado, no venga a decir que es por causa de Cristo, no, es por causa de su pecado, hermano. No venga a decir que el mundo lo aborrece por eso. No, es un hecho que a veces los creyentes sufren dificultades por causa de su pecado. En eso no hay virtud, hermano. Si usted lo hizo, cargue con su consecuencia. Pero si estamos sufriendo en nombre de Cristo, entonces somos bienaventurados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Vamos allá. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es. Así que finalmente ya Cristo murió, Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Y usted diría: ¿ya se salvó Cristo de todo? No, Cristo todavía padece por la iglesia. Aún Él no está de manera física en medio nuestro, Él padece por el cuerpo de Cristo, sufre por su iglesia. El Señor, cuando le apareció a Pablo, que Pablo estaba en su misión de matar, arrestar y poner a los convertidos a decir lo que no es, Cristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Quiere decir que aún Cristo no estando con nosotros físicamente, es perseguido. Y si eso es con Él, que es el palo verde, imagínense con nosotros. La naturaleza del cristiano, su vida nueva, viene especialmente de Dios. Y por tanto, va en contra de la esencia de este mundo. Por eso es inevitable sentir persecución y ser perseguidos. Y si somos perseguidos, acabamos de leer en Pedro, tenemos que sentirnos bienaventurados, siempre y cuando no sea por el pecado. Porque si lo hace por pecado, aguante su puetazo. Vamos a orar.